Bueno, este trabajo ha sido en colaboración con el doctor Ariel Salort, que bueno, estaba en la Universidad de Buenos Aires en ese entonces, y la idea era generalizar resultados clásicos de tipo Hoff al contexto del RP laplaciano fraccionario, ¿sí? Entonces, bueno, para comenzar a introducir las ideas principales, voy a comenzar acá con lo que es un resultado clásico en el caso del operador de Laplace. Este resultado, que se llama Boundary Point Lemma, lo que nos dice es que eh, si tenemos una super solución suficientemente regular de la ecuación, ¿no? La ecuación que aparece acá, eh, que además alcanza un mínimo en un punto de la frontera, y en ese punto se satisface la condición de la bola interior, que ahora les voy a mencionar, se los voy a recordar. Entonces, fíjense que, bueno, como es un mínimo, obviamente la derivada en esa dirección va a ser menor o igual a cero, pero lo que uno puede asegurar es que, de hecho, la derivada normal en ese punto frontera es negativa, no es estrictamente negativa. Este es un resultado clásico que de hecho se puede extender al contexto lineal y fraccionario, como les voy a mencionar ahora en un momento. Pero bueno, les recuerdo la condición de la bola interior. Yo acá había traído, a ver, voy a hacer algún dibujito acá. O sea, la idea de la condición de la bola interior es que si esta es la frontera, digamos, del dominio omega, y este es el punto x0, el punto frontera, entonces debería existir una bola centrada en algún punto de omega, ¿sí? Acá está omega, de tal forma que el único punto de tangencia entre la bola y la frontera es el punto x0. ¿Está bien? Esa es la condición de la bola interior. Y de hecho esto lo que garantiza es que una pueda construir distintas bolas con centros que se aproximen a x0 y que se mantenga esa condición de tangencia, digamos, que siempre esas bolitas sean tangentes a la esfera en el punto x0, ¿sí? Que compartan ese punto solamente. Bueno, como les decía, esta condición de la derivada, de hecho, se puede generalizar con un poco menos de regularidad a esta condición del límite inferior. Y este cociente de diferencias que aparece acá, digamos que abre la puerta a que uno pueda extender de alguna forma la derivada normal a una derivada, digamos, de tipo fraccionario, ¿sí? Entonces, de hecho, esto está probado en el libro de ecuaciones, ¿no? De Hilbert Schrödinger, que el resultado anterior se puede extender a ese caso, pero fíjense que acá hay una condición, porque no es que sea el límite inferior para todos los x que tiendan a x0, sino que lo que se hace es, si esta es nuevamente, esta es la frontera del dominio, uno fija lo que sería un cono con una amplitud, digamos, 2 beta, donde beta es un ángulo entre 0 y pi sobre 2. Entonces lo que dice es que para cualquier, digamos, colección de puntos X que estén en ese cono y que tiendan a x0, este límite inferior es positivo, ¿sí? O sea, fijada esa amplitud, entonces se tiene que el límite inferior es positivo. ¿Mm? Entonces, como les mencionaba recién, la idea es extender este resultado al caso fraccionario. Entonces, algunos antecedentes, digamos, en esa dirección son los que voy a mencionar acá en las próximas dos diapositivas. Primero para el caso lineal y luego ya nos vamos a concentrar en el caso lineal. Bueno, en el 2015, 2016, Servadei, Greco, Foll y Jarrod, ellos han trabajado han buscado, digamos, generalizar el lema de Hopf al contexto fraccionario del operador laplaciano fraccionario, donde acá, bueno, no he puesto la constante de normalización, digamos, que es la que permite, ¿no?, la conexión con la, con la transformada de Fourier, pero la voy a omitir esa constante. Y lo que ellos probaron
es que si uno tiene una supersolución continua de, de un problema similar al que les presenté recién, entonces, digamos, se dan estas, estas dos consecuencias. En el caso de omega acotado, asumiendo un signo constante del potencial C, que bueno, que es acotado, constante también, digamos, de la solución en la frontera. Entonces, si la función u no es cero, lo que sucede es que este límite inferior es positivo, donde este delta R es la distancia, digamos, de los puntos a la frontera y esta BR es la bolita, digamos, de la condición de la esfera interior que les mencioné recién. Entonces, acá de cierta, se puede, digamos, considerar que tenemos una derivada normal fraccionaria y de hecho, bueno, se preserva la conclusión, ¿no?, que les había comentado recién en el caso del Laplaciano. Y por otro lado, si uno asume ahora un signo constante de la U en todo Rn, entonces de nuevo, o U se anula idénticamente o se sigue verificando esta condición de acá. ¿Sí? Bien, esa sería la extensión del caso lineal y fraccionario. Y luego en el caso no lineal del operador P laplaciano fraccionario, que es el operador que nos va a interesar en esta charla, lo que tenemos, uy, vamos a borrar eso. Lo que tenemos, acá lo he definido de nuevo, omitiendo cualquier tipo de constante. Eh, eh, de ahora en más, esta función que aparece acá, la función g de p, va a denotar, digamos, la típica potencia que aparece en este tipo de operadores. Y entonces en el 2017, Leandro del Peso y Quaz, ellos probaron básicamente que las conclusiones que les mencioné recién para el caso del operador Laplaciano fraccionario se verifican básicamente con hipótesis similares. Pero bueno, cuando nosotros tomamos ese artículo con Ariel, hay algunos pasos de la demostración del resultado principal que no terminamos, digamos, de entender, nosotros al menos. Entonces lo que hicimos como, como un primer resultado en este artículo fue probar este resultado nuevamente. Y bueno, esa demostración se hizo con principios de comparación, con supersoluciones apropiadas y demás. Entonces, hicimos una demostración un poco independiente de la de ellos, que al menos nosotros pudimos entender. Bueno, en todos estos resultados, fíjense, vuelvo para atrás, en estos dos ítems, se asume o un signo constante del potencial o se asume siempre un signo constante de la solución. ¿Sí? Entonces, nosotros también lo que intentamos hacer fue extender de alguna forma estos resultados al caso en el cual uno pueda asumir que el potencial C no pueda cambiar de signo, o sea, que no sea un potencial constante. Eso también lo vamos a conversar. Bueno, como para introducir los espacios en los que vamos a trabajar, tenemos los espacios de Sobolev fraccionarios, el espacio WSP, ¿no?, definido de esta manera, donde, bueno, esta sería la seminorma en el espacio, en este espacio fraccionario, y esta es la norma, digamos, LP usual. Y además, como uno, bueno, va a trabajar con generalmente omega para nosotros va a ser Rn, entonces, bueno, vamos a trabajar, digamos, con una extensión de este espacio, vamos a considerar funciones donde uno tenga cierto control en lo que se llama la T y la cola, digamos, de la función, y que además estén en el espacio que acabo de definir en un conjunto un poquito más grande. Este es el espacio de tail space, digamos, donde uno tiene un control de la función u básicamente para valores de x grande. Bueno, todo esto posibilita que uno pueda definir, digamos, las nociones de solución en sentido débil, entonces que los integrales estén bien definidos.
Bueno, el primer resultado del trabajo, como les decía, era de alguna manera generalizar, digamos, no generalizar, pero demostrar el resultado que aparecía en el paper del peso quad con una técnica eh, más o menos independiente. Y bueno, lo que logramos efectivamente, pero hacerlo, pero manteniendo la condición en el signo, ven que se asume que el potencial sigue siendo menor o igual a cero. Tenemos una super solución que ya asumimos positiva, o sea, no probamos el caso trivial, el caso, digamos, de esa dicotomía de que si U es igual a cero, idénticamente, o si no, porque eso se puede establecer mediante principios del mínimo que hay disponibles para este operador. Acá falta una S, ¿sí? Este es el operador P laplaciano fraccionario, falta la S allá arriba. Entonces, bueno, básicamente verificamos el resultado con esta noción, digamos, de derivada normal, fraccionaria, si se quiere. Pero bueno, el objetivo principal del trabajo en realidad no era probar esto, porque en realidad este es un resultado conocido, sino ver qué pasaba en el caso de que el potencial C tuviese signo, o sea, pudiese cambiar de signo y ver qué tipo de resultado entonces uno podía obtener sobre la derivada normal fraccionaria en puntos de la frontera. ¿Sí? Entonces vamos a ir hacia ese resultado. Para eso, y motivados por un paper reciente de Baldinocci y Di Pierro, donde ellos trabajan con potenciales que pueden cambiar de signo en el caso lineal fraccionario, vamos a introducir un conjunto, que es este conjunto que aparece acá. A ver si puedo escribir. Este conjunto ZX0. X0 es un punto de la frontera. Siempre vamos a asumir la condición de la esfera interior, o de la bola interior, mejor dicho. Eh, y esta notación de BR de XR son esas bolitas que yo les había mencionado, que uno puede este, obtener con puntos que estén cada vez más cerca, con centros, digamos, que estén cada vez más cerca del punto X0, y que sean tangentes a la frontera solamente en X0. Entonces, bueno, lo que vamos a asumir es que en el punto frontera nuestra solución es cero y vamos a asumir esta condición de crecimiento cuando nos acercamos a la frontera. Fíjense que lo que dice esta condición es que, bueno, el límite superior de esta expresión que está acá abajo es infinito. Si uno desglosa un poco esta condición, lo que nos está diciendo básicamente es que el ínfimo sobre fíjense que es la bola de radio R sobre 2, o sea, me meto un poquito más adentro de U, básicamente va a ser mayor o igual que constante C por R, y si acá ustedes despejan, les quedaría P'S, el conjugado de P. Entonces, lo que uno va a querer analizar es qué pasa con estas diferencias cuando me acerco a la frontera. O sea, un poco qué pasa con la derivada, con esta especie de derivada fraccionaria cuando x tiende al punto x0. Entonces, fíjense que si ustedes usan esta condición, la que acabo de escribir, esto acuérdense que es cero. Entonces esto les queda mayor o igual, básicamente, que una constante r a la P'S, y esta distancia es menor que r sobre 2, acá debería decir xr. Entonces acá aparece un r a la s, básicamente. Entonces, básicamente lo que estamos pidiendo en esto es un control por debajo, en términos de r, de nuestra derivada normal fraccionaria, pero no para todo punto cercano a x0, sino en estas bolitas, digamos, que se van aproximando a la frontera. ¿Sí? Eso es lo que estamos pidiendo, o sea, estamos pidiendo que tenga ese comportamiento cerca del borde. Bueno, con esas hipótesis, lo que probamos básicamente es que si tenemos un potencial C de X,
fíjense las condiciones en el potencial, no pedimos en ningún momento, digamos, un signo constante del potencial, pero sí lo que pedimos es que nuestra función U, bueno, que está en ese conjunto que acabamos de definir, tenga un signo constante, pero en un entorno del punto frontera, ¿sí? O sea, que si este es el x0, lo que pedimos es que sea mayor o igual a cero en esa bolita de radio R y que en la parte, digamos, de esa bolita que esté en omega sea positivo, ¿sí? Entonces, con estas hipótesis, lo que podemos concluir es el mismo tipo de resultado que yo les había mostrado para el caso del operador laplaciano usual, clásico, de nuevo imponiendo la condición de que, bueno, primero fijando un cono, el límite inferior de puntos que tienden a x0 de estos cocientes es positivo, ¿sí? Entonces, bueno, es justamente la generalización que estábamos buscando del resultado clásico. Entonces, bueno, como este es uno de los resultados principales, quería también mostrarles algunas ideas de la demostración. Fíjense que en este caso, como este es un operador no local, y este resultado es de alguna forma un resultado local, porque estoy tendiendo al punto x0 que está en la frontera, bueno, hay que hacer todo un trabajo de localizar lo que nos dice la ecuación, localizarlo alrededor del punto frontera y obtener estimaciones por debajo de nuestra solución U para que esto sea positivo, ¿sí? Entonces, bueno, para obtener esas estimaciones por debajo, lo que vamos a tratar de usar es un principio de comparación. Entonces vamos a fabricar cerca del punto x0 una función, llamémosla W, cuyo P laplaciano fraccionario sea lo suficientemente chico para que sea menor que el operador, digamos, en U, para poder concluir por de comparación que esa función W está por debajo de la U y que además nos tenemos que asegurar que esa función W tenga un decaimiento al punto x0 que no sea menor a este decaimiento, ¿sí? Entonces, para que al final de cuentas nos quede que ese límite inferior es positivo. Entonces, bueno, en ese camino de ir localizando la información en un punto cerca de la frontera, generalmente el primer bloque para construir la prueba es lo que uno sabe de la función distancia. En este caso, en el caso de la bolita de centro cero y radio 1, lo que uno sabe, esto está probado, les voy a pasar las referencias, en un paper de este, Giannisotto, Mosconi y Esquacina, ellos prueban que la función distancia, la S, es una solución débil de esta ecuación donde el lado derecho es acotado cerca del borde, ¿sí? Entonces, o sea que existe un ρ positivo tal que la función distancia a la S es solución en este dominio. Esto sería, digamos, un anillo, ¿no es cierto?, cerca de la frontera y además lo que uno puede probar es que el decaimiento, digamos, de esa distancia es mayor o igual que bueno, esto uno lo prueba directamente por definición de función distancia, porque es justo una bolita. Pero bueno, este decaimiento es el que nos va a ayudar porque esto uno lo puede escribir así, digamos, como un medio de el radio de la bola al cuadrado menos la distancia de x al cuadrado elevado a la s. Entonces, este tipo de decaimiento nos va a ayudar porque ya el crecimiento o el decaimiento que tengo acá, que es al cuadrado, en realidad sería como a la 2s, ya supera el decaimiento que necesito acá, que es a la s. Más o menos, o sea que esto cumple, digamos, el decaimiento que uno va a querer tener luego alrededor del punto frontera. Bueno, el próximo paso es, como yo les había dicho, además de ir localizando el problema, necesitamos construir una función que tenga un operador, digamos, más chico que el de la función original. Entonces, uno va a perturbar
la función distancia, vamos a perturbar la función distancia, les voy a decir cómo, para conseguir una nueva función que de alguna manera siga respetando el decaimiento de la función distancia, pero que tenga un laplaciano, en este caso negativo. Ese signo luego se va a ajustar para poder hacer de la función final, la función de comparación que vamos a usar al final, que tenga un laplaciano fraccionario lo suficientemente chico para que podamos comparar con la función u, ¿sí? Eh, digamos, ¿cuál es la idea a la hora de perturbar acá? Bueno, es sumarle a la función distancia, le suma la función distancia a la s, un múltiplo de una función test que tenga soporte cerca de la frontera. Esperen que voy a correr un poco la barra de zoom. En realidad que tenga soporte, fíjense, es la bola de radio 1 menos 2R, o sea que cerca de la frontera eta se anula, que es donde, o sea, esto es importante para ver cómo se comporta el laplaciano. O sea, supongamos que esta distancia es 2ρ, entonces eta tiene soporte acá, y lo que nosotros sabíamos es que la función distancia a la s es solución de una ecuación cerca del borde, o sea, acá. ¿Sí? O sea, que están separados esos dos dominios. El soporte de eta con el conjunto donde la distancia a la s es solución de una ecuación, están separados. ¿Y por qué me interesa enfatizar eso? Porque tenemos este lema que da cuenta un poco de cómo trabajar con el laplaciano, con el P laplaciano fraccionario cuando uno tiene una suma, porque acá tenemos una suma y como el operador es no lineal, no es tan sencillo, digamos, trabajar con esa expresión. ¿Ok? Entonces, este resultado lo que nos dice es que, fíjense acá abajo lo que está en rojo, el, el operador en la suma de dos funciones igual a una suma donde f era el lado derecho de la ecuación, la función u en este caso. Eh, y h viene de trabajar, digamos, con el operador en esa suma. Fíjense que la función b es una función que tiene su soporte separado del conjunto omega donde se verifica la ecuación. Por eso recién les hice ese gráfico para que ustedes estuvieran presentes de que el dominio de la ecuación que verifica ds está separado del soporte de, ¿sí? Tienen distancia positiva. Y la función h es una expresión que obviamente es como el remanente que tengo al trabajar con el operador laplaciano y separar la parte de u del resto. Pero bueno, uno lo que tiene que hacer ahora es intentar trabajar con esta expresión. ¿Sí? Entonces queda directamente que el operador de la suma es esa suma de expresiones. eh, y fíjense que esta, no está explicitado en qué sentidos vale esta igualdad. Bueno, lo que ellos probaron es que si ustedes tienen esta ecuación, bueno, ya sea en forma de solución puntual, fuerte o débil, entonces lo mismo se verifica en esta igualdad. O sea, en el mismo sentido de solución. Bueno, entonces teniendo en cuenta esa igualdad, uno puede básicamente trabajar con el laplaciano de la suma, de phi, que acuérdense que era la suma, entonces queda el laplaciano de la función distancia a la s, que sabemos que esto es una función acotada cerca del borde, más el remanente, el h. Que el h, cuando uno trabaja con la función eta, queda esta expresión que está acá. Y esta expresión tiene la constante c, que es la que uno quiere ajustar, pero bueno, esta expresión es básicamente negativa, porque eta en x vale 0 por el soporte que tiene eta. Entonces queda una expresión negativa, con lo cual, como esto está acotado, si uno mueve la constante c, lo que obtiene es efectivamente que el laplaciano de esta función puede ser tan negativo, de hecho, como uno quiere. Y Pablo, bueno, se verifican las... Sí, o sea, una consulta del slide anterior. Eh, ¿esta? sí, ahí la ve tú.
Tu V va a ser la C por la eta, ¿no es cierto? La C por la eta, exacto. Sí. Entonces, esa condición de crecimientos en omega complemento la va a necesitar o no? La condición de crecimiento, ¿a qué te Es- referís con la condición de esta? Esa de ahí, sí. Claro, esto lo vas a necesitar con la Z, pero en el omega complemento, en realidad sería en el soporte de la B nada más. Sí, por eso digo que la ETA de arriba, si entiendo bien, tiene un soporte dentro de Omega, ¿o no? No, lo que pasa es que omega, eh, claro, quizás, ¿viste este dibujito? Bueno, no sé si se entiende bien, pero el omega en nuestro caso es este dominio, Ya, ¿está bien? O sea, dale. perdón por la confusión de la notación, tendría que haber usado otra notación, no omega, pero es este Ok. ahora nuestro dominio. Ya, ok. ¿Mm? ¿Está Y bien? y Gracias por entonces la... la ETA incluye Omega ahora. O sea, el soporte de la ETA. Claro, en realidad, acá como uno todavía está en claro, el soporte de eta, o sea, digamos, omega es esto en este teorema. Es esto sin esto. O sea, Ya, que es como un anillo, claro. nada más. Eso. Y eta tiene soporte metidito más adentro, o sea, el soporte de eta está acá adentro. ¿Está bien? Claro. Entonces, la distancia entre el soporte de eta y el omega de la ecuación, que es esto, está bien separada. De hecho, la distancia esa es ρ. ¿Está bien? Claro, entonces esa integral es finita, ¿o no? Sí, Naturalmente. sí, Ah, ya, ok. exacto, es finito. Dale. Perfecto. Bien, Gracias. gracias. Entonces, bueno, una vez que eso uno lo tiene que hacer todo el tiempo cuando trabaja en la construcción de sub o super soluciones para este tipo de operadores, tratar de separar los dominios de alguna forma, el dominio de la ecuación con el soporte de la perturbación, para poder tener una idea de cómo es el operador de la suma. Bueno, el tema es que acá seguimos trabajando, fíjense, en la bola de radio uno. O sea, lo que ahora hay que hacer es trasladar todo esto a nuestro problema original, que era un dominio omega, ¿no? Un punto x0 en la frontera que verificaba la condición de la bola interior. Entonces hay que trasladar toda esta información a ese caso. Entonces, obviamente lo que vamos a hacer es un cambio de variable donde vamos a centrar todas esas bolitas de radio uno las vamos a centrar en las esferas que uno tenía, que eran tangentes a la frontera de omega, en el punto x0. Esto, el centro es xr. Entonces, vamos a hacer este cambio de variable. Esta phi es la misma de recién, que estaba definida bueno, en realidad en todo Rn, pero que tenía un fraccionario negativo en la frontera de la bola unitaria, pero ahora con este cambio lo que nos queda es que tiene un fraccionario negativo, pero ahora cerca de la frontera de la bola de radio R y centro XR. ¿Sí? O sea que ya estamos acá trabajando ahora sí en la frontera de nuestro omega original. Y esta constante alfa R va a ser esta cantidad que tenemos acá. Lo vamos a necesitar porque yo les había comentado que básicamente el objetivo es construir una función que sea comparable a la función u original y queremos compararla por abajo. Entonces, de ahí viene esta expresión de que multipliquemos nuestra función phi por el ínfimo de u y estos son ajustes que vamos a tener que hacer. Esta constante c es la misma que acotaba nuestra función de recién, que es acotada por definición, porque era la función distancia más una t de suave, en ese dominio. Bueno, entonces uno puede probar calculando, testeando con funciones test, justamente, puede obtener que la función psi r
satisface esta ecuación en sentido débil en el borde de esta bolita que tenemos ahí. ¿Sí? O sea, digamos que en ese borde tenemos que el laplaciano, el P laplaciano fraccionario de phi r es esta expresión. ¿Sí? Ya vamos a retomar esa expresión. Además, por definición, por las condiciones que cumplía la función phi, queda que la función psi r es menor o igual que alfa r por c. Y fíjense que si ustedes hacen alfa r por c, multiplico esto por c, me queda el ínfimo de u. Entonces eso quiere decir que voy a poder comparar por abajo a la función u con esta psi r. Bueno, vale cero, eso porque la phi valía cero fuera de la bolita. Y además tenemos este decaimiento, que es el que nos interesa en la bolita, pues acuérdense que básicamente uno después lo que va a querer hacer es dividir por esto a la s. Entonces, bueno, ya tener acá una expresión que es más grande nos va a permitir estimar por abajo por algo positivo. Bueno, entonces, con esta psi r, ahora construimos la función con la que vamos a comparar a la u. Esa función, que es esta w, va a ser psi r, pero le voy a restar la parte negativa de la u. Eso es básicamente para poder tener este tipo de desigualdades siempre, ¿sí? Ya habíamos visto, vuelvo para atrás, que acá, esto hace que la psi r sea menor o igual que el ínfimo de la u en esa bola más pequeña. Entonces, eh, digamos que en una parte de la bolita ya tengo que la w es menor o igual que la u. Para poder estimar en el resto, voy a usar la parte negativa. Pero bueno, lo que uno tendría es que fuera de la bola, w es menor o igual a u, y además, esta cuentita es la que les acabo de explicar, cuando estamos en esta bolita que es más, eh, digamos, no es esta que aparece acá, es un poco más chica, se puede usar la definición de psi r y entonces uno obtiene la desigualdad entre w y u, que es la que estaba buscando. Entonces, lo que tenemos es que si esta es la bola centrada en XR, fuera de la bola, W es menor o igual que la U. Y adentro, en una bolita más chiquita, también. ¿Sí? Entonces lo que vamos a querer hacer ahora es comparar el P laplaciano fraccionario para W y para U en este anillo. ¿Sí? Y es ahí donde vamos a usar que en ese anillo, que es esto que está acá, el laplaciano de la Fierre se comporta así. Entonces, fíjense, cuando calculamos el P laplaciano fraccionario de W, como es una resta, otra vez tengo que tener en cuenta el resultado que les mostré recién. Bueno, acá es válido el tema de que están separados este dominio del soporte de la parte negativa, entonces uno puede usar el lema, y lo que concluye es que esta H se puede acotar. ¿Sí? Está acotada porque, bueno, la U, la parte negativa de la U habíamos asumido que está en el L infinito. Bueno, son condiciones que hemos fijado de antemano. Entonces, ¿a qué llegamos? Que en ese anillo donde necesitamos comparar los laplacianos fraccionarios, sabemos que el laplaciano de W está acotado, la parte de H está acotada y me queda esta parte, que está acá, ¿sí? Que es lo que ven ahí. Bueno, esto es lo que nosotros habíamos asumido que se iba a infinito. Miren, voy a volver para atrás. Esta condición que yo les había escrito acá, esto, básicamente se traduce en que el ínfimo, en bolitas más chicas, a la P-1 sobre RSP, eso se vaya a infinito.
¿sí? Y como acá esto tiene un menos, quiere decir que esta cantidad se va a ir a menos infinito cuando el R sea lo suficientemente chico. Pero bueno, lo que uno logra es que como esto se va a menos infinito, puedo acotarlo por arriba, por básicamente el lado izquierdo de la ecuación de U, y entonces ahí aparece el laplaciano de U. ¿Sí? Todas estas desigualdades son en sentido de... Conclusión, tenemos que en el anillo nuestra W es el laplaciano, P laplaciano de W es menor o igual que el P laplaciano de la U, y fuera de esa región, fuera de esta región, la W ya era menor o igual que la U. Entonces, si uno usa principio de comparación, lo que se obtiene es que efectivamente la U es mayor o igual que la W. ¿Sí? Y bueno, y el paso final de la prueba sería ver que efectivamente ahora uno puede usar el decaimiento que tenía la función phi de r para, este, para probar, digamos, que el cociente no se va a cero, sino que es positivo. Bueno, esta prueba, esta parte, digamos, es más estándar. Estaba en el paper básicamente de Di Piero y Baldinocci. Lo que se prueba es que si uno fija, yo les había comentado que el resultado es fijando una amplitud acá, quiero tomar el límite inferior de puntos X que convergen a X0 y ver que ahí el cociente es estrictamente positivo. Bueno, eso es lo que se está haciendo acá, se están tomando puntos X que están, digamos, en ese cono, y lo que se prueba es que a la larga, cualquier punto, cualquier sucesión que tienda a X0 y que esté en ese cono, va a pertenecer a alguna de las bolitas de la condición de la esfera interior. O sea que para K suficientemente grandes, los XK caen en esa bolita tangente a la frontera. Entonces, y más aún, se puede probar justamente que esos XK pertenecen a ese anillo donde habíamos logrado la comparación con la función psi. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando ahora uno haga esta diferencia, o sea, si yo hago u de xk menos u de x0, esto es cero en realidad, u de xk lo puedo acotar por abajo por psi de xk y ahí usar digamos, la cota inferior que tenía esa función en ese anillo y lograr una estimación de este tipo. ¿Sí? No importa, esos son cuentas. Entonces, cuando uno toma el límite inferior, obtiene una cota positiva que depende de R. O sea, uno como que tiene que fijar R, esa bolita que contiene a los puntos XK, para cada grande, y entonces queda esa la cota positiva. Fíjense que justamente acá adentro, la potencia de esa distancia de XK de X0 no es más chica que la potencia que aparece en el denominador. Entonces tenemos el decaimiento justo para que no se vaya a cero esta parte, sino que se vaya a esto y que eso sea positivo. ¿Ok? Esa era la prueba de ese resultado. ¿Sí? Bueno, no sé cuánto tiempo me queda, no sé si quedan 10 minutos. Creo que empecé cerca de las y media. Sí, adelante, 10 minutos. Bien, 10 minutos. Entonces, eh, se, gracias. Se puede probar un resultado análogo para supersoluciones. Hay que invertir los signos básicamente de todo el desarrollo. Y lo que uno llega es que, bueno, perdón, para subsoluciones sería esto. Uno tiene ahora que el límite superior de esa derivada normal fraccionaria es negativo también. Bueno, y la última parte, digamos, de la charla era usar esos resultados de cómo se comporta la derivada normal cerca de la frontera para generalizar resultados clásicos, por ejemplo, esta versión de un resultado de McNabb, no sé bien cómo se pronuncia, pero fíjense que es de los años 60, que establece que si uno tiene una sub y una super solución con
suficientemente regulares, ¿m? De un problema básico, y si uno tiene que la subsolución es menor que la supersolución en omega, o sea, supongamos que esta es B, este es el punto x0, esta es B y esta es U, y bueno, omega está para este lado, entonces la derivada normal de la U, en este caso sería derivada en sentido hacia la derecha, es mayor que la derivada normal, digamos, de B en el punto frontera. O sea que este, tenemos esa comparación, digamos, de los crecimientos. Ya sea que vengan así o, por ejemplo, que vengan por debajo, ¿no? Si esta es la B tiene que ser más grande que la U, y la U necesita como crecer más rápido para alcanzar a la B en la frontera, entonces, bueno, se verifica esta desigualdad. Entonces, la idea era también extender este tipo de resultados al contexto fraccionario. Ya de entrada, lo que pensamos acá que íbamos a tener que pedir mayor regularidad en el borde. Entonces, un primer resultado en esa dirección es este, que es inmediato, digamos, del resultado que le mostré hace un momento, el que hicimos la demostración, porque acá lo que tenemos son una subsolución, una supersolución. Asumimos cierta diferencia de signos en la frontera, o sea que en ese sentido es un poco más restrictivo que el resultado clásico, pero se obtiene la misma conclusión en cuanto a las derivadas normales fraccionarias que en el caso que les acabo de mostrar, el caso clásico, ¿sí? Pero bueno, tenemos ahí, no solo tenemos que U es menor a B, que es lo que pedía el resultado anterior, sino que además la U es negativa y la B es positiva. Entonces automáticamente uno puede aplicar los resultados, el resultado del, del lema, digamos, de la frontera que hicimos hace un momento. Si uno quiere quitar esta restricción, y bueno, uno necesita como un poquito más de información, al menos como nos salió a nosotros, de la solución cerca del borde. Entonces tenemos este resultado. Eh, esta condición la vamos a pedir por una cuestión técnica en las integrales. Eh, Pero bueno, lo que tenemos es que si tenemos una sub y una super solución, en cierto sentido, más regulares de lo normal, porque fíjense que estamos suponiendo C1 hasta la frontera y acotadas, y supongamos que el operador, que ahora tenemos la parte, digamos, del término inferior, en U es menor o igual que el operador en B, que U es menor que B en el dominio de la integral, que acá estamos asumiendo vuelo unitaria, y que se tocan en la frontera. Entonces uno esperaría ahí como extender el resultado que les mostré recién y decir, bueno, que la derivada normal de la U es menor que la derivada normal de la B, digamos, en este contexto fraccionario. El tema es que necesitamos un decaimiento de U menos B cerca de la frontera que no sea demasiado rápido. O sea, necesitamos que sea una potencia de S. En realidad necesitamos potencia de S. B menos U se van a cero en la frontera porque ahí coinciden y son funciones continuas hasta el borde. El tema es qué tan rápido se van a cero en la frontera. Y esta condición, si bien es una condición restrictiva, uno podría decir, bueno, en realidad el decaimiento que uno espera de U y de B cerca del borde es del tipo de distancia a la S por el resultado de Hopf que le mostré al principio. Entonces, como acá la distancia a la frontera es 1 menos módulo de X, entonces dentro de todo es esperable que U y B tengan un decaimiento de ese tipo, cerca de la frontera, ¿sí? Entonces, bueno, uno puede probar entonces que la derivada de la U es menor a la derivada de la B, en este sentido, ¿no? Y bueno, yo acá les traje en dos diapositivas nada más cuál era la idea de la prueba, porque es como decir cómo aplico los resultados que hemos visto antes. Entonces, la idea de la prueba es simplemente introducir la función diferencia, b menos u, y ver que efectivamente esta función w verifica las condiciones, vuelvo para atrás, de nuestro teorema principal, digo. O sea, queremos que W verifique esta condición y entonces voy a tener el límite inferior de la derivada fraccionaria de W es positiva
y de ahí se desprende la conclusión, ¿sí? El tema es que como este es un operador no lineal, no es muy sencillo, digamos, como vimos antes, trabajar con el operador de la diferencia. Y además puede usar el lema que les mostré de cómo trabajar con sumas o restas, porque estos dos no es que tengan soporte, el soporte de U esté separado del dominio de la ecuación de B, en realidad no. Entonces no se puede usar ese lema directamente, o sea que hay que trabajar explícitamente con las integrales y eso exige un poco más de regularidad y de control de las soluciones cerca del borde, de ahí las hipótesis, ¿sí? Entonces acá simplemente les muestro que lo que uno va a hacer es verificar W, verifica, o sea, es una supersolución del problema en un entorno de la frontera del dominio, porque digamos, ustedes quizás observaron en la prueba que discutimos hace un momento que uno en realidad trabajaba más que nada en el borde del dominio. Entonces ahí es donde se usó que la función U era supersolución del problema y demás. Entonces nos basta comprobar que W es una supersolución del problema cerca del borde. El tema es, bueno, ¿qué tan cerca del borde tengo que estar? Ese es el parámetro delta que al final uno ajusta. Entonces la cuenta es simplemente escribir esto para la función W. Acá simplemente se ha usado la de Exador, nada más. Y después se han agrupado términos, que son estos términos que aparecen acá abajo. Hay una parte donde solamente me queda U de X y B de X, porque bueno, fuera del dominio las funciones se anulan, entonces desaparece la otra contribución. Y cuando uno integra sobre el dominio, digamos, repetido de la ecuación, ahí tengo las dos expresiones. Entonces, bueno, esta primera integral la llamé I1, esta segunda la llamé I2, y este último término uno lo puede controlar porque el C era acotado y la función W es de clase C1, entonces este término es controlable. El tema es ver qué pasa con estos dos. El I2, que es este que está acá abajo, donde uno integra sobre la bolita, ahí uno tiene mayor regularidad de las soluciones porque son C1. Entonces, usando la condición de P, uno puede acotar esa integral de esta forma. O sea que el integrando, digamos, en I, uno lo puede controlar gracias a esa regularidad, y entonces queda esta expresión. Con lo cual, si yo quería probar esta desigualdad, el que me debería dar una contribución grande debería ser el término I1, porque ese término le debería ganar a los otros y así concluir que toda esta cuenta es mayor o igual a cero. Y eso es lo que se hace acá efectivamente. Bueno, no voy a dar los detalles pero son cuentas nada más. Uno integra cerca del borde, usa ese decaimiento que habíamos impuesto en B menos U, que era comparable a esto. Entonces, al integrar, me queda la integral de la función test, que eso siempre tiene que quedar separado, porque estamos en la formulación débil, pero fíjense que lo que me queda aquí es un término que depende de delta, y delta tiene potencia negativa. Entonces, si uno hace delta lo suficientemente chico, esta constante le va a ganar a esta constante que aparece acá y al término este que quedó acá, que podría ser positivo o negativo. Entonces, en el sentido débil, uno comprueba esta desigualdad y entonces la W es solución y se puede aplicar el teorema principal que les mostré antes, ¿sí? Bueno, con esto entonces finalizo. Muchas gracias y acá dejo las referencias más importantes. Tan interesante y buena charla. Y bueno, ahora abramos el espacio para preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hola Pablo. Yo tengo una consulta con respecto a hay una condición que tú colocas que
Ya desde la ignorancia podría pasar de que la solución se hiciese cero antes de llegar al borde, así como si fuese más una, una ecuación de medios porosos, digamos. ¿Podría pasar eso aquí o no? Bueno, claro, habría que ver ahí, por ejemplo, en este tipo de resultados nosotros imponemos, claro, que sea positiva en el borde para... Lo que pasa es que si se anula antes, este límite inferior se te va a anular, o sea, no va a haber forma de probar que es positivo. Pero bueno, quizás uno puede probar aún así como un decaimiento, pero a la frontera quizás de la región donde era distinta de cero, una cosa así, o sea, no a la frontera del dominio, porque ahí quizás ya no interesa la frontera del dominio, sino a la frontera del conjunto de positividad o algo así. Eh, Ya, pero pero podría ser el caso que llegase, ok, o sea, no llega a cero, ¿cierto? Llega a positiva, por ejemplo, pero llegue plana positiva por harto rato, por bastante rato, antes sí, de llegar al borde, digamos. sí, puede ser. Igual en algún momento tiene que bajar, porque nosotros justo en el borde le pusimos la condición nula, ¿no? Ya. Eh, pero sí, podría ser. Lo que pasa es que esto como se localiza tanto en el punto frontera, Mm, a fin de cuentas, si hay un tramo antes de llegar al punto frontera que se mantiene constante, lo puedes obviar, porque te acercas mucho al punto, al X0, digamos. Este, pero bueno, la verdad que no he visto cómo se comportan este tipo de resultados en las de medios porosos, ecuaciones de medio poroso y demás. ya. Sería interesante verlo. Y la otra pregunta que Ujú. quería hacerte era si la definición de tu Laplaciano fraccionario, por ejemplo, el comportamiento de la función muy lejos de en omega complemento, pongámosle, pero tal vez lejos, Sí. puede influir en el lema de Hopf mismo, o tú crees que se repite el mismo comportamiento que en el caso clásico. Mira, es muy buena la pregunta, pero como que nosotros siempre, el comportamiento de la U en todo RN está como, está metido acá, digamos, en lo que satisface la ecuación, ¿no? Pero siempre, digamos, trabajamos con el operador en un entorno de la frontera. Entonces, lo que explícitamente lo que cumpla la U afuera, no lo usamos al decaimiento, sino damos condiciones, digamos, preliminares para que ese operador esté bien definido y que sea subsolución la U o supersolución. Pero, pero sí tomamos en cuenta qué pasa con las otras funciones, ¿ves? Como estas las perturbaciones. Pero el comportamiento de la U explícitamente no lo usamos. O sea que afuera del dominio. Incluso afuera de un entorno del punto frontera. Ya. Entonces, y probablemente no influya. Mientras tu operador esté bien definido y sea una super solución o subsolución, con eso nos basta. Ya, gracias, Pablo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hola, gracias por la charla. Yo tenía una duda sobre el último teorema, el que Sí. es como el principio de comparación. Sí, ahí, Ese. sí, ese mismo. Ahí asumes que la U y la B coinciden en todo Rn fuera de la bola. Sí. Em, o sea, me parece que, o sea, ¿cómo se llama? Esa hipótesis no se podría relajar a que la distancia está acotada afuera o que sea iguales en una vecindad. Eh, Sí. ¿Se preguntaron Sí, eso? sí. Sí, probablemente se pueda, porque en realidad esa condición, eh, por ejemplo, se va a usar, o sea, acá hay un término que no está, que es cuando integras afuera de las dos bolitas, ese término vale cero justamente porque impusimos esa condición para simplificar. Pero si tenés otro tipo de comportamiento afuera
que no sea fuera, como decís vos, en todo el complemento, sino en un entorno o algún tipo de cambiamiento, bueno, habría que controlar ese término. Pero como uno está testeando con una función que vale cero fuera de este dominio, probablemente no haya problema, o sea, se pueda relajar esa condición perfectamente. Y Eh, sí, con respecto al teorema en el caso local, el de McNabb, sí. eh, por ejemplo, ahí decimos que se toquen en un punto. ¿Qué pasa si en el caso del laplaciano fraccionario no se tocaran en toda la frontera o fuera como, quizás no un punto por la naturaleza del operador, pero no sé, en un Sí. abierto de la frontera, se podría igual como localizar de esa Yo manera? creo que sí, yo creo que se podría hacer, pero ya habría que hacer como un argumento de localización como el primer resultado para localizar todo alrededor del punto donde se están tocando y ahí, bueno, ver qué pasa. O sea, que esta phi que uno coloca acá eh, ya debería estar como todo localizado y trabajar en un entorno de ese punto frontera. Entonces, ahí estimar las integrales. Probablemente eso se pueda hacer. Sí, sí. Ya, Eh, gracias. combinando un poco lo anterior. Bueno, muy buenas preguntas. Gracias. Olá, esse é Ricardo. Eu tenho uma ¿Qué pergunta. tal? Se tu pediste que C seja acotado, certo? E se C tem um comportamento tipo polinomial? Quando, quando estava, por Sí. exemplo, trabalhando com N3, é possível? Algo de eso miramos cuando si tuviera un comportamiento, una condición de crecimiento, digamos, del C. Pero bueno, tiene que tener como un comportamiento que sea también como compatible con el operador, digamos. Eh, pero no lo exploramos. eh, pero lo que pasa es que, por ejemplo, para este resultado, que es como una versión eh, muy fuerte en el sentido de las condiciones que se pueden relajar, lo que estábamos conversando recién, hay que ver cómo, por ejemplo, controlarías una integral como la que está acá. ¿Sí? Esto está en la bolita, o sea que esto quedó acotado, o sea que eso probablemente no necesites que el C esté acotado en todo Rn, quizás que, no sé si acá le puse acotado en todo Rn, a ver. No, acotado en la bolita. Claro, con eso acá te basta. O sea que si vos tenés una función con un crecimiento polinómico, acá no vas a tener problema. Y en el otro resultado, este, acá nosotros sí imponíamos que estuviese acotada en omega la parte negativa por también unos términos que había que controlar. Pero, o sea que ahí también, si vos tenés, no sé si a eso te referías vos, si el C tuviese un comportamiento, no sé, polinómico en X, también lo tendrías, porque todo omega es acotado. Estamos trabajando acá en un dominio acotado. O sea que, Sim. sí. E outra coisa, quando definiste a psi, podes volver? Ou no slide? Volver? Si en esta prueba decís, acá, Não, volver. Isso, um pouco mais. Um pouco mais. este es el final de esa prueba. Es que Pues, define y- el ínfimo de U partido. ah, está bien, en la hipótesis decís vos. Sí, ¿Ves? eso. Ah. Sí. Y se no lo sé, porque acá está pedindo uma informação sobre U quando chega ao air border, certo? A la frontera. Pensas que Sí, en pode. realidad es como un poquito antes, porque a la larga sí, cuando el R tiende a cero sí, pero ves que te quedas como un poco antes. Sim, já. E Em, pensas que sí. podes poner um comportamento diferente?
Bueno, esta parte se usa, en realidad, ¿de dónde sale esta condición? De que cuando uno hace el proceso de, acá, el cambio de variables, acá puedes poner una constante alfa si querés. Entonces, acá en esta cuenta te va a aparecer esa alfa. Entonces, a la larga, si vos querés que poder comparar tu operador con la U, con el de la U, eh, vas a tener que usar alguna condición en ese alfa para que esto no tenga problemas. Y también se usa el alfa para poder comparar directamente la phi r con la U. Entonces ese alfa tiene que tener alguna conexión con la U. ¿Está bien? Y las potencias que te quedan, que puse ahí en la introducción, son las potencias que después te aparecen en las cuentas. Entonces, como que naturalmente el alfa tiene que ser algo que controle por abajo a la U y que tenga el comportamiento apropiado cuando lo dividís por R, ¿viste? Y haces estas cuentas de acá. Eh, entonces, la verdad que es como una cota dentro de todo bastante precisa, la- el alfa este que aparece. Y bueno, la verdad que no sé si eso se podría relajar de alguna forma, este, porque bueno, es lo que te aparece al menos en este esquema de demostración. Ya, gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Le damos nuevamente gracias a Pablo. Muchas gracias, Pablo, por la charla. Bueno, Y bueno. muchas gracias. Gabriel iba a dar preguntas. En el Zoom, ay, yo lo siento. Si en el Zoom teníamos preguntas. Ah, Sí, yo iba a hacer una pregunta, pero no Adelante, también. adelante, Gabriel. No, Lo si está siento. cortita también, ¿no? Ya, gracias por la excelente charla, muy didáctica. gracias. Em, Complementando lo que decía Ricardo y también Claudio, no sé si ustedes llegaron a analizar el caso en que no se cumple, porque en el caso lineal, cuando, o sea, que un poco garantiza un poco la optimalidad de esa hipótesis, en el caso que no se cumple, que la Sí. derivada fraccionaria sería cero. No sé si tienen Ujú. acceso a esas herramientas que se pueden usar. Sí, es muy buena la pregunta porque nosotros intentamos ver la optimalidad de la condición. El tema es que hay que fabricar como una función específica y demás, Sí. y al menos la idea de Baldinocci era usar ese argumento de que cualquier función es S armónica, salvo con una perturbación y demás, y eso Ujú, para el caso no lineal no está. Entonces, ya. intentamos, y es un problema complejo, porque además esa función hay que modificarla y el argumento depende mucho de la linealidad del operador. Entonces no Ujú. lo pudimos hacer, o sea que la optimalidad no está probada. Y al menos en el caso radial, porque ellos también analizan como los límites cuando te acercas al borde, que tienes una especie de dicotomía. No sé si al Sí, menos en el caso radial sería más accesible o... podría ser el caso radial, sí, nosotros no lo exploramos porque la verdad que cuando nos pusimos a ver, bueno, un poco el contraejemplo y demás que tenían ellos, dependía muchísimo de la linealidad. Pero el caso radial se podría pensar, digamos, nosotros no lo abordamos. Es una buena idea. Ya, Bueno, gracias. gracias. ¿Alguna otra pregunta en el Zoom? ¿Alguien más en el Zoom que tenga alguna duda? Ok, entonces nuevamente gracias, Pablo, por la presentación. Gracias. Bueno, muchas Y gracias y bueno, otra vez perdón por el tema técnico. no, gracias. Gracias, nos Chao, vemos. Hasta luego. nos Chao, chao. vemos, chao. Chao.